Mateo no decidió escribir su biografía, sino que decidió escribir, guiado por el Espíritu de Dios, la historia de aquel hombre que le transformó la vida. La historia y cómo fue su encuentro con Jesús y cómo hasta el día de hoy ese relato nos conmueve, ese relato nos inspira y nos lleva a permanecer en la fe. Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44. Leamos todos juntos. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Muy bien, leamos nuevamente el 44 y oramos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Vamos a orar pidiéndole al Señor que estemos preparados para ese día cuando Él regrese. El día y la hora no la sabemos, pero Él sí. Padre, en esta mañana te doy muchas gracias, porque nos das la oportunidad de vivir y de estar reunidos aquí como un solo hombre, como un solo pueblo, para aprender de tu palabra, aprender de tu verdad. Yo te pido en esta mañana que tu palabra sea obrando en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu sea llevando tu palabra y que tu palabra encuentre un lugar donde reposar, donde habitar, donde ser plantada, que tu palabra encuentre en nosotros ese lugar, esa habitación para que allí produzca el fruto agradable para ti. El Verbo se hizo carne. Que hoy tu palabra se haga carne en cada uno de nosotros. Danos que hoy recibamos la sabiduría de tu palabra, el poder de tu palabra, Señor. Que hoy sintamos la suficiencia de tu palabra. Tu palabra es eterna y tú nos la enviaste con un propósito. Y dice que ella no volverá a ti vacía, sino que llevará un fruto abundante. Padre, nosotros hoy agachamos nuestra cerviz ante tu palabra. Señor, es que no podemos estar entre dos pensamientos. Que hoy tu palabra derribe todo argumento. Que hoy tu palabra derribe toda altivez, todo aquello que se opone para que te conozcamos, todo aquello que se opone para que no nos encontremos contigo, toda distracción, Señor, todo pensamiento, todo dolor, toda aflicción del alma, ahora en el nombre de Jesús. Aquello que quiere estorbar el propósito de tu palabra se ha quitado y nosotros seamos levantados en el nombre del que vive por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Usa mi vida para traer honra y gloria a tu nombre. Te damos gracias y en tu nombre hemos orado. Amén. Hoy estamos comenzando el mes de junio, ¿cierto? El mes de los padres. Ya celebramos el mes de las madres. Y en este mes, yo quiero que pensemos por un momento, que usted piense, cuando usted tiene un calendario en su mano, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera fecha que usted mira en el calendario? ¿Cierto? Cada uno, de acuerdo a su interés, va a marcar una fecha allí, ¿cierto? Algunos, cuando inicia en enero el año, lo primero que miran son los festivos para saber qué día van a descansar, qué día van a pasear, qué día van a poder dormir hasta tarde. Hay otros
que lo primero que observan en el calendario que es y la fecha que tienen marcada, ¿cuál es? La fecha del cumpleaños. Dice, este día me voy a regalar esto, ¿cierto? Hay personas que lo dicen, faltan un mes. Había una vez un pastor que él decía, falta un mes para mi cumpleaños, porque quería que la iglesia le diera un regalo especial. Este no es el caso, ¿no? No, no falta un mes. No. Pero, y miramos la fecha de las personas que nos importan. Y aquí en este versículo 36 dice que el día y la hora, ¿quién lo sabe? Entonces, ¿qué fecha vamos a marcar en el calendario? Ahí el Señor Jesús vuelve, el Hijo del Hombre va a volver, pero el día y la hora nadie lo sabe. Si hay un hombre o un pastor o un profeta, apóstol, como se quiera llamar, viene a decirle que él sabe el día y la hora en que va a venir el Señor Jesús, ¿sabe qué es? Es falso, es mentiroso. ¿Por qué? Porque el Padre no está tan interesado en que sepamos el día y la hora, no. El Señor sabe que Él va a volver, Él va a regresar, y ese acontecimiento es lo que nos debemos tener presente y estar apercibidos de esa fecha, de su regreso, de ese momento. El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos de que Él va a regresar. ¿Por qué? Porque está respondiendo a una pregunta que le hicieron. Acompáñeme al versículo ahí de Mateo 24, versículo 1. Dice que Jesús salió del templo con sus discípulos y el templo era un lugar muy hermoso, había sido decorado, tenía grandes piedras, era muy hermoso y lujoso, era un templo que hacía sentir orgullosos a los de la nación. Y los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, mira este templo tan maravilloso, mira estos detalles, esas piedras, esos adornos, mira este templo. Y Jesús les dice, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese lugar seguro, ese lugar que era denominado la casa de Dios, ese lugar donde el pueblo iba a consultar a Dios y aprender de su palabra, donde se reunían para ofrecer sacrificios y ofrendas, Jesús les dijo, no va a quedar nada, piedra sobre piedra. Imagínense ese impacto. ¿Y se acuerdan que el pastor John habló que si usted recibiera $1 millón para construir, qué construiría? Y en el momento en que se los va a mostrar a los demás, se les derribara. Y eso es lo que les está diciendo aquí Jesús. No se confíen de esas piedras, no se confíen del templo, porque así como en la antigüedad el templo fue destruido por causa de la infidelidad del corazón del pueblo de Dios, y en la destrucción del templo estaba mostrando que Dios ya no estaba con ellos, porque ellos habían abandonado a Dios. Eso también Jesús les está advirtiendo y hoy nos está advirtiendo que las cosas físicas no es una muestra de la fidelidad de Dios, sino que hoy hay un templo que ha sido levantado por Dios, un templo que ha sido levantado por el Señor Jesús, un templo no hecho por mano de hombre, sino por el Espíritu de Dios. Y entonces ellos le preguntan, le dicen, y estando él sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le están preguntando a los discípulos y Jesús le está respondiendo a aquellos que caminan con él, a aquellos que están aprendiendo de él. Le están diciendo, Señor, dinos cuándo van a ser estas cosas. Dinos cuándo, para estar preparados, para que cuando venga, para que cuando tú regreses nosotros estemos listos y preparados. Jesús, ¿qué les dijo? Pues comenzó a darles unas indicaciones y les advirtió. Número 1, ¿cómo reconocer que estamos en los últimos tiempos? Los últimos tiempos comenzaron desde la venida del Hijo de Dios a la tierra. ¿Y cómo reconocer que estamos en los últimos tiempos y que su regreso, aunque no sepamos el día ni la hora, el momento exacto, sabemos que Él viene de regreso? Sabemos que Él vuelve y ese debe ser el pensamiento que gobierne todo nuestro ser. La Biblia termina en Apocalipsis diciendo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven pronto, Señor Jesús.
Regresa pronto, te estamos esperando. La iglesia, tu amada, te está esperando. Anhelamos el encuentro con nuestro Señor. Esa es nuestra razón de vivir en esta tierra. Pablo dijo: mientras que estoy en la tierra, tengo un deseo de ya irme, quisiera morirme y estar con el Señor. Pero hay algo, hay una lucha dentro de mí, que si me quedo en la tierra es para vivir y ayudarles a otros a llegar y conocer al Señor. Es para mostrarle a otros que Jesús vive. Y mientras que estamos en la tierra, dijo Jesús, luz, mientras que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y entonces Jesús les dice: miren, estén atentos, porque vendrán falsos, van a tratar de engañarlos, van a tratar de engañarnos, que miremos, que nuestros ojos dejen de mirar hacia lo eterno, hacia nuestro Señor Jesús, y desviemos nuestra mirada. ¿Cómo? ¿Cómo van a tratar de confundirnos y de desviar nuestra atención? A través de los falsos ungidos. Vendrán falsos cristos, falsas personas que van a aparentar que nos aman y que nos quieren. El apóstol Pedro lo va a decir. Tendrán apariencia de piedad, pero lo único que quieren es el dinero. Lo único que quieren es las propiedades que ustedes tienen. Dice: vendrán falsos cristos, falsos ungidos, y también vendrán falsos profetas que engañarán al pueblo. Por eso les dijo: estén preparados, estén atentos, no se dejen engañar. Y usted puede, a medida que les voy mencionando estos puntos, que es de las predicaciones anteriores, usted puede ir recordando y puede ir pensando si estamos en los últimos tiempos. Hay falsos cristos, falsos ungidos que hacen señales y que manifiestan poderes. Hay falsos profetas en estos días. Claro que sí. También Jesús les dijo: ustedes van a escuchar rumores. ¿Rumores de qué? De guerras, de conflictos entre las personas, entre las naciones, entre los pueblos. Ustedes van a escuchar de pestilencias, de hambres, de pandemias. Van a escuchar de terremotos, de fenómenos naturales. Hay rumores. Usted va a escuchar rumores. También va a haber persecución contra los que creen en Jesús. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué no persiguen a los budistas? ¿Por qué no persiguen a los que creen en la nueva era? ¿Por qué no persiguen a los de la India, a los que creen en tantos dioses? ¿Por qué no los persiguen? ¿Por qué no hablan que el Corán es mentira? ¿Por qué no hablan que los libros sagrados que tienen en la China son mentira? ¿Pero por qué atacan tanto la Biblia? ¿Y por qué quieren que usted deje de creer en Jesús? Que si usted cree en Jesús es ridículo, que en pleno siglo XXI, que usted ora a Dios, que usted está perdiendo su tiempo. ¿Por qué atacan la Biblia? ¿Saben por qué? Porque Jesús es el único. Si usted compara a Mahoma, si usted compara a Buda, si compara a Confucio, si compara a los grandes pensadores, filósofos, ellos intentaron encontrar la verdad, animaron a los otros a buscar la verdad y a no detenerse. Ninguno de ellos afirmó, ellos mismos dijeron: yo quiero encontrar la verdad, yo morí y di mi vida y me esforcé por ver y encontrar la verdad. Pero Jesús fue el único que dijo que Él es la verdad, el camino y la vida. Por eso se oponen tanto a Jesús, porque Jesús es el que se pone en medio y para todas sus ideologías, para todos sus pensamientos, y les declara la verdad acerca de lo que es, de lo que fue y de lo que será. Jesús es el único que presenta al hombre y lo invita a dejar de vivir para sí mismo y vivir para sus pecados y comenzar a vivir para la eternidad. Jesús es el único que habla y les da y les dice que lo que está haciendo está mal. Por eso quieren silenciar a la iglesia, por eso quieren silenciar su voz, porque por eso quieren distraerlos y que usted tenga una religión y que no tenga la vida. Pero cuando usted comienza a vivir como Jesús vivió, inmediatamente va a comenzar a ser perseguido, inmediatamente va a comenzar a ser señalado, inmediatamente va a comenzar a recibir desaprobación para que usted abandone la fe. Por todo lado, para que usted deje creer en Jesús. Si usted quiere pensar que es perro o que es gato, se lo aplauden. Pero si usted quiere creer y orar por Jesús, se lo van a prohibir y ya lo están prohibiendo. Hace 2 semanas estaba en una conferencia y
y nos hablaba una persona desde Inglaterra y mandaba el mensaje, decían, estén preparados, aquí en Inglaterra ya no podemos orar. Ven a una persona orando al frente de un hospital y la meten presa, solamente por orar y orar mentalmente, por pararse ahí les prohíben. ¿Por qué quieren prohibirle orar, hablar con Dios? Porque es verdad, porque quieren enfrentarse y quieren destruir la verdad. Y por eso se encontrará que quieren desvirtuar la palabra de Dios para que usted no crea. Entonces, otra señal es que perseguirán a los que creen, y recuerden que el Señor nos va a permitir pasar por la tribulación, por estos momentos difíciles. Pero Él dijo, no se asusten, yo estoy con ustedes. También otra señal que vimos y que está ahí en Mateo 24 es el enfriamiento. Dice que por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahora yo quiero que piense usted cuánto ama y hasta dónde ama. Cuando uno de mis hermanos estaba pequeño, uno le preguntaba que hasta dónde lo amaba, decía hasta la panería, porque venden chitos, venden pan, venden gaseosa. Porque a él le gustaba y él siempre contestaba eso. Pero ahora piense cuánto están amando hoy los jóvenes, cuánto usted está amando. Y dice, ¿y cuánto usted está amando a Dios? ¿Por qué nos cuesta hoy en día conectarnos tanto con Dios? Porque la maldad en el corazón se ha multiplicado. Y si usted examina su corazón, puede decir cuánta maldad tiene. Y eso va a hacer que su amor se disminuya, que la expresión de su amor, que la expresión que usted tiene hacia los demás se disminuya. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. También dice que el evangelio será predicado a todo el mundo y que va a aparecer la abominación desoladora en el lugar santo. Y recordemos que Dios levantó un templo, Jesús, y en ese templo hay un lugar santo y un lugar santísimo. Y dice que allí en ese lugar santísimo, ¿qué va a suceder? Se va a levantar una abominación. Y abominación es algo que a Dios no le agrada. Un sacrificio que no es acepto por Dios, un sacrificio que Dios detesta, y lo están levantando. Y si usted examina el templo físico y las congregaciones, y no se vaya tan lejos, examínese usted si aquí está levantando un sacrificio que le agrada a Dios o no. Si lo que usted está dándole al Señor y le está entregando es de acuerdo a lo que le agrada a Dios o no. Si es una abominación desoladora, algo que aunque usted lo haga no pasa nada, simplemente se convirtió la fe en un rito más, en algo mecánico y sin sentido. Pero Dios nos ha traído a este lugar para recordarnos, Él viene de regreso y nosotros debemos estar alertas, atentos. ¿Y quién es el único que sabe el día y la hora? Nuestro Padre que está en los cielos. Él es el único, y usted y yo debemos estar atentos. Volvamos al versículo 36. Estar atentos para la venida del Hijo del Hombre, para la venida de nuestro Señor, de nuestro Rey. Y dice aquí Jesús va a dar otra señal para que nosotros identifiquemos que Él regresa. Y dice que Él, versículo 37, más como en los días de ¿quién? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Como en los días de Noé. Y si yo les pregunto, ¿ustedes qué saben de Noé? ¿Qué saben de Noé? El diluvio del arca, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. Pero cuando leemos la Biblia, no era un hombre justo. Y en el libro del profeta Isaías, en el libro del profeta Ezequiel, allí hablan sobre Noé. Dice que Dios va a castigar el pueblo. Y que aunque Noé estuviera en medio de ellos, de todas maneras, Noé solamente por su justicia podría salvar su vida. No era un hombre justo. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Qué piensa Dios de usted? Y si usted lee hoy, esta mañana antes de iniciar el culto en la oración, leímos Isaías 14. Y allí está hablando, Isaías 34, allí está hablando acerca de Noé. Y Dios está diciendo que Noé era justo.
Y allí menciona a otros 3 varones de Dios. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Qué piensa? Y aquí dice que como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué estaba sucediendo? Porque el Señor trae a referencia a los días de Noé. Así que vayamos, acompáñeme a Génesis capítulo 6, versículo primero, Génesis capítulo 5. Tenga Génesis capítulo 6 ahí. Yo le digo lo que dice Génesis 5. Génesis capítulo 5, versículo 29 dice que Matusalén engendró un hijo que fue Lamec, y Lamec engendró un hijo que fue Noé. El nombre de Noé significa descanso. Y cuando Lamec engendró este hijo, en ese tiempo las personas vivían muchos años, muchos. Dice que Matusalén vivió 969 años. Imagínense pasar tanto tiempo en la tierra. Si hay personas jóvenes que tienen 14, 15, 20 años y ya no quieren vivir más. Pero estos hombres vivían largos años sobre la tierra y veían muchas cosas, y era tal la situación, era tal el contexto y la gravedad de lo que estaban viviendo, que miren, cuando nace Noé, lo que dice su papá, cuando nace este niño, él le coloca este nombre, y el nombre de Noé significa consuelo o descanso. ¿Qué esperaba Lamec de Noé? Que este niño trajera descanso, aliviara las manos del trabajo de la tierra que el Señor había maldecido. Él anhelaba el descanso, y si Lamec anhelaba el descanso, ¿cómo estaban viviendo? Vivir 500 años, 600 años anhelando tener el descanso de parte de Dios a través de un niño. Y esto, no, cuando yo estaba leyendo esta porción, inmediatamente me llevó a pensar en Jesús. Y Jesús, Dios el Padre, envió a su Hijo Jesucristo para que usted y yo, a través de ese niño, como cuando vinieron los sabios de Oriente y se postraron ante él y reconocieron que él era el Rey que había sido enviado por Dios, y los ángeles cantaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres. En ese niño, como dijo Isaías, un niño os he nacido, un hijo os es dado. Ese niño vino a traer paz, descanso, ¿para quiénes? Para nuestras vidas. Es Jesús el que trae el descanso. Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Y aquí dice que Lamec estaba esperando ese descanso, porque Dios, a causa del pecado, le había dado la maldición a la tierra, y ahora el hombre debía trabajar. Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente labrarás la tierra, y de ellas obtendrás el fruto, pero tendrás que sudar, tendrás que esforzarte. Y dice que Noé a los 500 años engendró a sus hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahora, Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Dice aquí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? ¿Era poquita? ¿Cómo así que Dios vio? Es que antes no había visto. ¿Sí? Yo le digo, no lea la Biblia, porque Dios no ve a veces. A Dios le podemos tapar las cosas así. No, cuando está hablando aquí, es que fue tan evidente la maldad de los hombres sobre la tierra. Fue tan grande, llegó hasta ese punto, que Dios corrige a la humanidad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en toda la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era ¿qué? ¿Cada cuánto pensaban en la maldad? Todo el tiempo. Constantemente el deseo de ellos era ir a buscar a Dios, ir a levantar un altar y ofrecer sacrificio y arrepentirse por sus pecados y corregir sus caminos y decir: Señor, ¿te hemos fallado? ¿Cuál era el deseo del corazón de ellos continuamente? La maldad.
Imagínese vivir en una sociedad donde todo el tiempo se esté pensando en la maldad, en la maldad. ¿A usted le gustaría vivir ahí? ¿Y lo estamos viviendo o no? Donde el hombre solo piensa en él, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo deseo, y yo busco a Dios para que me cumpla mis sueños y me haga famoso y me dé muchos seguidores, y entonces yo ya no volver a trabajar más. ¿Sí? Y vivo pensando en mí, siendo egoísta. Y mire, esa era la condición de los hombres. Y entonces Dios declara y manifiesta su plan. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí Dios se equivocó. Dijo, ay, me equivoqué, lo hice mal, me quedó mal. Tengo que corregirlo. Control Z, ¿sí? ¿Sí? No, aquí es que muchos dicen, mire, si ve que Dios no es todopoderoso, si ve que Dios no lo sabe todo, mire, se equivocó, Dios no es así. Dios, ¿usted para qué confía en Dios? En un Dios que se equivoca y quiere borrar al hombre. Mire, aquí dice que se arrepintió, o sea que se equivocó. No, aquí lo que está diciendo es que el Señor creó al hombre con un propósito. El hombre pecó, pero eso no arruinó el plan de Dios, sino que el hombre continuó por ese sendero de la maldad y se estaba corrompiendo. Y cuando dice que Dios se arrepintió, es que Dios tiene un plan para usted, para su vida. Dios quiere, Jesús lo dijo, antes de la creación del mundo ya estaba el reino de los cielos, y ese es el lugar donde Dios quiere que usted llegue, donde Dios quiere tenerme a mí. Jesús dijo, en la casa de mi Padre allá. Ese es el plan de Dios para su vida. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre obstinado, terco, en Proverbios dice necio, duro, testarudo, sabiendo el camino de la verdad, escoge el camino de la maldad, escoge el camino que lo desvía, el camino que lo hace sufrir, el camino que lo hace entorpecer. El viernes en la vigilia veíamos, y si usted no pudo venir, se perdió de algo espectacular. Dios se movió de una manera muy, muy bonita. Y la representación estaba que el hombre sin Dios va a estar lleno de demonios, y los demonios, usted lee en la Biblia y en la porción, llevan a la persona a desesperarse, a trastornarse, a desnudarse, a pelear, a gritar, a hacerse daño y hacerle daño a los demás, y a vivir amargado y atormentado y corriendo y sin lugar de descanso, sin lugar de reposo. Y parte de el propósito era que no nos acostumbremos. Si usted identifica que está atado, que usted va a alabar a Dios y no puede, que usted va a orar y no puede, que usted va a acercarse a sus hermanos y siente ira, enojo, pues que usted no se acostumbre a eso, porque Jesús vino a dar libertad. Él vino a sacar de la cárcel a los presos. Que usted no se acostumbre a vivir así, que no deje que la maldad se multiplique en nuestro corazón, que la maldad no se multiplique en su corazón, para que pueda vivir de acuerdo a lo que dice el Señor. El Señor tiene un plan para su vida. ¿Y qué quiere? ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios no quiere que usted se pierda, sino que usted venga al arrepentimiento. Y entonces dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Porque el hombre estaba escogiendo de continuo, su pensamiento era solamente el mal. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Noé? Maldad en abundancia, y el pensamiento del corazón era continuamente el mal. Y cuando el hombre piensa y tiene maldad en su corazón, ¿cómo va a actuar? Mal, con maldad. Por eso, si usted intenta cambiarlo de afuera sin cambiar el corazón, ¿cuál va a ser el resultado? Que luego se va a incrementar la maldad. Pero por eso la obra del Señor y el pacto del Señor, dice Jesús, que Él va a traer, el pacto que Él hace es: yo los voy a rociar con agua limpia, y voy a quitarles ese corazón de piedra, y les voy a dar un corazón de carne, y voy a escribir mis palabras y mis mandamientos, voy a escribirlas en su mente y en su corazón, para que sean un pueblo para mí. Y todo esto lo voy a hacer por amor de mi nombre, no porque lo merezcamos,
sino porque ese es el pacto que Dios quiere hacer con ustedes y conmigo. No cambiar la conducta, sino que Dios quiere cambiar el corazón. Y entonces dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Quiere decir que en medio de todos estos años de maldad, imagínese una persona cometiendo maldad 500 años. Es terrible, terrible. Y aquí está diciendo el Señor que Noé halló gracia en medio de todos estos hombres. Hubo uno que halló gracia. ¿Pero qué significa hallar gracia? Hallar gracia delante de Dios. Antes de ver esto, acompaña el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios le manifiesta a Noé lo siguiente, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y bueno, y comienza a describirle Dios a Noé todas las especificaciones de cómo debía construir el arca. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y también de todos los animales, una pareja. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. ¿Qué hizo Noé? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció. Noé halló gracia, como en los días de Noé. Ahora yo quiero que usted piense si hoy en día estamos viviendo como en los días de Noé. Dios le advierte a Noé y le dice: Noé, voy a destruir, la maldad está tan grande y voy a destruir a todos. Ellos no quieren volverse a mí, ellos no quieren obedecer mi palabra, ellos no quieren vivir para mí. Pues la consecuencia de sus actos, la paga del pecado, es la muerte, la separación de Dios. Voy a destruirlos, pero voy a colocar un arca. Usted va a hacer un arca, pero en ese tiempo no llovía. Si usted lee en Génesis, dice que no habían lluvias, no había un mar cerca, no había, la región en que vivía Noé no había nada. Y por eso la gente decía: ¿a usted qué le pasa? ¿Cómo que está construyendo un arca? Un barco para salvarse. ¿Cómo así si no llueve? Usted está loco, Noé. Y entonces, miren lo que pasa. Acompáñeme a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y a medida que vayamos viendo estos versículos, vamos entendiendo el pasaje que está aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Este capítulo está hablando acerca de la fe. Y a veces pensamos que la fe es lo que yo le pongo para que ocurran las cosas en Dios. No. La fe se produce, dice Romanos, por escuchar hablar a Jesús, por tener comunión con Dios. La fe es lo que resulta. Noé escuchó a Dios, Dios le advirtió: voy a destruir la tierra. Noé no quería ser destruido. ¿Qué hizo? Hizo todo lo que Dios le mandó. Eso es fe. La fe, un sinónimo de fe, es fidelidad. Dios habla, usted vive de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es fe. Fe no es que gane, ¿sí? La fe no es voy a comprar esta rifa para ver si me la gano y ahí sí puedo dar el diezmo. No. Voy a ponerle fe a ver si me gano el examen sin estudiar. Eso no es fe. Tómese esta pastilla con fe. No, eso no es fe. Eso es su intención y el deseo de su corazón. Y eso hasta a veces es bueno, pero no. Mire lo que dice versículo 7. Por la fe, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan que Noé que halló delante de Dios? Gracia, favor. Fue agradable ante Dios. ¿Por qué? Y aquí está diciendo ¿por qué? Porque cuando Dios le habló, él lo escuchó.
Todos esos hombres, 500 años, 600, 700 años, escuchando las palabras de Dios, claro que sí, pero creyéndolas no, viviendo como a Dios le agrada, no. Pero mire lo que dice aquí, que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted quiere ser agradable para Dios, ¿qué necesita? Fe. Si usted hace algo sin fe, si usted hace algo sin estar de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿eso le agrada a Dios? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Ellos trajeron ofrenda a Dios. Y a Dios, ¿cuál ofrenda le agradó? La del que tenía fe, la que sabía que había un Dios y que debía traerle lo que a él le agrada. Mientras que Caín le trajo a Dios por traerle, pero él era malo en su corazón. Eso también lo dice el Nuevo Testamento. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando yo tengo fe, lo primero que resulta, el primer resultado es que soy agradable delante de Dios. Y todo lo que haga a Dios le va a agradar. Segundo, la fe me lleva a buscar a Dios. Si usted no busca a Dios, usted no tiene fe. La fe me lleva a orar, a leer la palabra. La fe me lleva a tener esa comunión con Dios. Porque si yo no leo la palabra, ¿cómo voy a saber lo que a Dios le agrada? Lo que a Él le gusta. Dice el salmista que en vano trabajan los edificadores si no construyen de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice el salmista allí que en vano ustedes se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde si no están juntos con Dios, no son uno, en vano. Y aquí está diciendo que la fe debe acercarme a Dios, creyendo que Él existe, no creyendo, voy a intentar a ver si de pronto resulta algo. Es que hay más dioses y más señores y yo tengo otros ídolos y vamos a ver si este sí es, este de pronto puede. A ver si se acuerdan cuando el hombre tenía a su hijo que estaba atormentado por un espíritu y lo estaba secando. Y este hombre llega y le dice a Jesús, pues Jesús, yo ya se lo traje a sus discípulos y ellos no pudieron, ¿será que usted puede? Y Jesús le responde y le dice, ¿cómo así que sí puedo? ¿Cómo así? Para el que cree todo es posible. En mí no está el error. Si usted quiere ver la manifestación de Dios, debe ¿qué? Confiar en sus palabras. Y entonces dice que además cuando nos acercamos a Dios, Dios recompensa, Dios galardona, Dios le da una recompensa. Si usted busca a Dios, usted va a ver la evidencia en su vida, en su familia, a su alrededor. Usted va a ver la manifestación en su espíritu. Usted comienza a ser transformado, cambiado. O si no, leamos, yo le invito a que lea todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo llegó Mateo ante Jesús? ¿Qué era Mateo? ¿Quién era? ¿Y cómo terminó? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quiénes eran los leprosos? ¿Quiénes eran todas estas personas que llegaron a Jesús, se encontraron a Jesús y sus vidas fueron transformadas y cambiadas? La fe me lleva a agradar a Dios y a saber que Él recompensa. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo Noé? ¿Cómo manifestó la fe? Con temor, dijo: el que me habla dice la verdad. Él es el Dios soberano, Él es el Señor, y como Él lo está diciendo, así es. Entonces, si Él me está advirtiendo que por ahí no es, ¿qué va a pasar si yo sigo por ese camino? Pues voy a llegar a donde Él me dijo que iba a llegar, y me va a suceder lo que Él dijo que iba a suceder, así yo tenga las mejores intenciones. Y dice, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando usted y yo tenemos fe, obedecemos a Dios, estamos preparando nuestras vidas para la salvación. Y esa salvación no se va a quedar en nosotros. Esa salvación también va a servir para ¿quiénes? Para nuestra casa. ¿Usted quiere que su casa se salve? ¿Qué debe hacer? Escuchar la palabra de Dios con temor, decir: es fiel el que habla. El que habla es el Dios Todopoderoso. Voy a caminar de acuerdo a su palabra. Y dice que cuando Noé vivía por la palabra de Dios,
En los que creyeron en Él, en Jesús, en su palabra, pues se salvaron. Pero los que no creyeron, cuando Noé vivió por la palabra, ¿qué estaba pasando con los que no creían? Lean conmigo por favor. Versículo 7. Hebreos 11:7. Y por esa fe condenó al mundo. Condenó al mundo. Usted vive para Dios. Usted es testigo de Dios en esta tierra. Pero los que no creen, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a condenar. No es que Noé orara para que se condenaran o quisiera que se murieran, no. Cuando usted vive por la palabra de Dios es evidencia. Yo tenía un primo que él decía, es que yo no voy a la iglesia porque he visto muchos malos testimonios. Yo he visto gente que solo vaya a buscar dinero y son hipócritas y adentro son buenas personas, pero salen y son malos. Yo le decía, eso va a encontrar en todo lado. Y yo le dije, ¿y yo le hago buen ejemplo o le hago mal ejemplo? Digo, no, usted me ha dado buen ejemplo. Y le dije, entonces, ¿por qué no va? Por mí. Y entonces dijo, ay sí, ahí se le cayó su argumento, es que no quería. Es que toman los malos ejemplos para esconderse, pero es porque el corazón no quiere realmente. Y aquí dice que con esa fe condenó ¿a quién? A los que no creían. Porque no va a haber excusa, ¿se acuerdan acerca de la ley? Que ninguno va a poder justificarse delante de Dios. Y dice, con esa fe, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo halló Noé gracia delante de Dios? Por la fe. Porque Dios habló y él escuchó. Noé ya había escuchado el mensaje de Dios, claro, sus antepasados le contaron. Adán le contó a sus generaciones. Noé escuchó ese relato y Noé siguió predicándoles a todos los que de ahí en adelante, a sus hijos. Pero dice que los que creyeron, como dijo Jesús, el que cree en mí será salvo, pero el que no cree en mí será condenado. Y dice aquí, ahora acompáñeme al versículo, a la segunda carta que el apóstol Pedro le escribe a los hermanos, a la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué hizo Dios? No perdonó al mundo antiguo. Digo, no sabíamos que nos tocaba entrar, no sabíamos. ¿Saben cuánto tiempo aproximadamente se demoró Noé construyendo el arca? Más de 100 años. Más de 100 años Noé ahí juicioso, con la madera, alistándola, preparando los materiales, estudiando el diseño, clavando. 100 años, esperando terminar la construcción del arca. 100 años. Y cuando llegó el momento de la lluvia, ¿qué sucedió? Ahí sí, queremos entrar. Ya no es tiempo. Dice allá en Génesis que Dios envió un ángel y cerró la puerta. Y dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno o al Hades, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Cómo Noé pregonó la justicia? Hablándoles, obedeciendo a Dios. ¿Usted cómo pregona la justicia en esta época? Obedeciendo, viviendo como a Dios le agrada, viviendo como vivió Jesús. Eso va a incomodar cuando usted vive el evangelio, cuando no solamente lo habla, sino se manifiesta en todo su ser. Eso va a incomodar a los demás. Y dice que por esa fe condenó al mundo y salvó a su familia. Ahora acompáñeme a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 20. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Qué estaba esperando Dios? Porque Dios le permitió a Noé demorarse 100 años para construir el arca. Exacto, 100 años esperando a Dios a que se arrepintieran. Y usted va a escuchar que la gente le va a burlar. A ver,
Los cristianos llevan esperando a Jesús más de 2000 años. A ver, ¿por qué no llega? ¿Será que no tiene plata para el bus? ¿Será que se le hizo tarde? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? ¿Usted qué le puede responder? ¿Qué está esperando Dios para regresar? Que el Padre le diga es tiempo. Pero mientras que todos estos años Dios ha tenido paciencia. Él los está invitando al arrepentimiento. Vuélvanse a mí. Vengan, vengan. Ustedes que están aquí por primera vez o ya llevan muchas veces y no han venido al Señor, hoy es día. Tengan presente la paciencia de Dios que les dice, vengan, vengan. No se acostumbren a vivir en esas cadenas, no se acostumbren a vivir en esa condición. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. 8 personas de toda la humanidad, de todos los que estaban alrededor, 100 años, Noé predicándoles, siendo pregonero de justicia, diciéndole que sí se puede vivir por Dios, que sí es bueno escuchar a Dios y que cuando Dios advierte debemos estar atentos y debemos estar preparados. Ahora volvamos a Mateo capítulo 24 y vamos a entender mejor lo que está diciendo aquí. Está diciendo que en los días de Noé, dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué estaba pasando con ellos? Estaban viviendo una vida natural. Estaban viviendo, no, yo quiero casarme y yo quiero que mi hijo se case con esta mujer y yo quiero que mi hijo estudie esto y yo quiero que mi hijo tenga esto y yo quiero tener esto. Y todos así vivían en su afán de comprar, de vender, de hacer, de tener todos los días, esa era su mayor preocupación, pero el mensaje había sido dado y se estaba escuchando. ¿Cuál era ese mensaje? El Señor regresa, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre regresará, va a venir. Pero mientras tanto está el pensamiento de, no, lo que yo voy a hacer con mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer de mis planes, de mis proyectos? Y me olvido de lo que Dios dijo. Versículo 39. ¿Y qué pasó? Y no entendieron. Y no entendieron. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino el diluvio y comenzó a llover. Y dice allá que fueron abiertas las fuentes de abajo y fueron abiertas las compuertas de arriba y ese agua comenzó a llenar. Y el agua comenzó a llenar el mundo. Y ahí sí comenzaron a arrepentirse y ya, por favor, ten misericordia, por favor, ayúdanos, déjanos entrar. Ya no era tiempo, ya se había acabado. Y entonces dice aquí que entendieron y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El día y la hora lo sabemos, pero sabemos que Él va a venir. Y que es algo seguro y que estamos atentos. Y si usted y yo nos descuidamos en este momento, si usted y yo dejamos a un lado la fe y decimos, no, yo ya llevo viviendo en la vida de fe 20 años, 10 años, 5 años, 1 año, 2 meses y ya me cansé, Jesús no vino, Jesús no va a volver, voy a dedicarme a hacer mi vida, a satisfacer todas mis necesidades, a cumplir mis sueños, voy a abandonar la vida de fe y voy a divertirme. Llegará el tiempo en que regresará el Hijo de Dios. Y entonces, ¿dónde quedaremos? Miren lo que sigue diciendo. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué ese porcentaje? ¿Cuántos hay? 2. ¿En dónde? En el molino. Y 2 estarán en dónde? En el campo trabajando. ¿Por qué no dice y estarán 2 en la iglesia? A veces pensamos que la vida de fe requiere de lugares especiales, donde usted puede ir y orar y que allá sí está la presencia de Dios. ¿Sabe dónde está la presencia de Dios? En todo lugar, donde lo buscan.
El Señor está cerca de los que le buscan. Dice, no está lejos. Usted no tiene que atravesar el universo. No tiene que ir a Europa. No tiene que ir a Jerusalén para encontrar a Jesús. No tiene que ir y raspar allá en el monte de la calavera a ver si encuentra una gota, todavía un rastro de sangre para aplicarlo sobre su vida, para ser perdonado, para que sean perdonados sus pecados. No, cerca de ti está la palabra del Señor, en tu mente, en tu corazón. Ahí está la palabra. Escúchelo hoy. Y hoy va a experimentar la libertad que solamente Jesús puede dar. Pero aquí está diciendo que uno, hay dos, pero uno será tomado. Allá en Puerto López, una vez me decía una señora, porque ella asistía a una congregación donde ponía más énfasis en lo externo que en lo interno. Y entonces los dones los usaban como en Corinto para, yo soy más espiritual que ustedes. Y entonces siempre buscaban corchar a los demás. Es que tenía un sobrino de ella. Y entonces cuando él llegaba y nos veía, él me veía y me examinaba, me miraba así, como tratando de leer mi mente y mis pensamientos y a ver si yo le agachaba la mirada. Y entonces, entonces yo lo miraba de frente y entonces decía, no, usted es como bien. Sí. Y yo no, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tratan de intimidar? Y esos son los hombres espirituales. Pero esa mujer decía, una vez me hizo una pregunta, pastor, yo tengo una pregunta. Si un hijo de Dios está en una cantina y se muere, ¿para dónde se va? Yo dije, pues si cree yo, pues se va para el cielo. Digo, no, a mí no me parece, porque ese es un lugar dedicado a la maldad, ese es un lugar dedicado al pecado, ese es un lugar. Y yo le dije, ¿qué tal que estuviera allá adentro cambiando un billete para pagar el taxi? Entonces se va a condenar porque murió en una cantina. Entonces, si en un lugar donde hubo una masacre, entonces todos los que vivan ahí se van a condenar. No, es que tendemos a pensar que hay lugares donde está la presencia de Dios y lugares donde no está, y que hay mejores lugares para buscar a Dios y otros que no saben dónde está Dios. Dios está en el lugar donde invocan su nombre. Dios está en su templo. Si usted en medio mire cómo vivía Noé, en medio de una sociedad de hombres que vivían muchos años haciendo maldad y que su pensamiento era continuo, y Dios estaba ahí. Sí, Dios le advirtió y Noé escuchó. O Dios, cuando lo llamó a usted, ¿qué dice la carta a los Efesios? Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él pasó y me dijo, vive. Él me llamó cuando estaba así en lo peor de mi vida, cuando estaba podrido. Él me llamó, Él se acercó a mí y me rescató. Por eso hoy es la oportunidad, acérquese a Dios en su casa. Y miren que aquí no está colocando un lugar específico donde va a ser tomado, sino dice, estarán en el trabajo, estarán en el campo, estarán moliendo para preparar sus alimentos. Es decir, que la fe no se queda en la iglesia. La vida de fe usted no se va a salvar porque si hoy viene el Señor, usted está aquí. Si usted no cree aunque esté aquí, ¿qué va a pasar? No se va a ir. Es que cuando dice, y unos serán tomados, ya vimos que Dios enviará a sus ángeles para recoger a quienes, los que le pertenecen, los que hicieron pacto con Él, los que son de Él. Es decir, Jesús va a decir, miren, yo vengo y vengo por los míos, ustedes son míos, me pertenecen, estamos en relación, tenemos intimidad los dos, vengan. Y va a enviar los ángeles a recogerlos sin importar el lugar donde usted se encuentre. Si usted tiene fe, será tomado. Pero dice, los otros serán dejados. ¿Por qué van a ser dejados? Porque no creyeron, porque no quisieron, porque el Señor no lo va a obligar a usted a llevarlo al cielo. Si usted no quiere estar allá, Jesús le va a decir, bueno, ¿no quiere estar conmigo? Tome sus bienes, diviértase. Y dice que los entregó a las pasiones y a sus deseos. Y sigue diciendo aquí, pero sabed esto. Versículo 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad. ¿Sabe qué significa velar? Significa estar atentos, todo el tiempo preparado, estar listos para trabajar, para hacer lo que Dios quiere. Velen, esa es una actitud, una acción que debemos tener como iglesia, estar atentos, preparados para cuando el Señor regrese. Velad pues, porque no sabéis. Puede llegar hoy, puede llegar mañana,
Por eso todo el tiempo el Señor viene por mí, el Señor viene, el Señor me va a venir por mí. Ese es nuestro pensamiento y ese es el deseo de nuestro corazón, y debemos estar atentos, velando en todo tiempo. Versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ya nos dijo que debemos estar atentos como en los días de Noé. Noé estuvo atento. Ahora nos está diciendo, ya es una palabra que Dios quiere regalar en este tiempo para nosotros. Este es un paréntesis, y es: nosotros como padres somos los dueños de la casa, somos los responsables, y debemos velar y estar atentos, porque ¿sabe qué quiere hacer el enemigo? Quiere hacer que el Estado le quite la autoridad que Dios le dio como padre a usted. Quiere quitarle la patria potestad de sus hijos, y el Estado es el que quiere decirle a usted si lo debe corregir y por qué lo debe corregir y cómo debe corregirlo. Y quiere decirle también que ellos son iguales a ustedes. Es que lo que quiere hacer este sistema hoy en día es que no hayan padres, que no haya autoridad, y por eso usted ve a los jóvenes peleando y luchando contra la autoridad, y aparentemente es bueno, pero ¿qué están haciendo? Es que somos seres humanos, todos somos iguales. Ustedes, como son nuestros padres, usted me tuvo, usted tiene que mantenerme, pero somos iguales. ¿Cómo así que yo le voy a hacer caso? ¿Por qué? Porque yo tengo que obedecerle, porque yo tengo que honrarlo. ¿Por qué? Porque si somos iguales, usted hónreme a mí. Entonces, si usted me va a corregir, entonces yo también tengo que corregirlo a ustedes. Y ese no fue el principio que Dios colocó en la palabra. Y por eso aquí está diciendo que como padres, y miren, yo no se los estoy diciendo de emoción o porque a mí se me ocurrió. He estado en diferentes conferencias, en diferentes talleres donde están anunciando el plan de este siglo para la juventud y para todos los hombres es el mismo. Es disminuir, pero también hacer que los hijos peleen contra los padres, que se opongan, que no les hagan caso, que no los vean como autoridad. Y si no respetan la autoridad puesta por Dios en el hogar, ¿ustedes creen que van a respetar la autoridad puesta afuera? ¿Van a respetar la autoridad? ¿Van a tener una relación con Dios de autoridad? Yo soy el hijo de Dios, a ver, Dios, ¿qué tienen para mí? Ah, no, usted no tiene lo que yo quiero, entonces chao. Y van a vivir de acuerdo a sus deseos. Y aquí dice que el padre de familia debe velar para no dejar que el ladrón escarbe en su hogar, para no dejar que el ladrón venga y se robe. Usted y yo como padres de familia debemos velar y estar atentos. Hay un ladrón, Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, y el enemigo quiere hacer eso en su casa. Usted y yo como padres debemos, en la autoridad y en la sabiduría de Dios. ¿Quién es el mejor padre? Dios. Y así como Dios lo trata a usted y me trató a mí, pues cada vez que usted vaya a corregir a sus hijos, dígale: Señor, ¿cómo tú lo harías? Señor, ¿qué hago? Señor, dame la sabiduría que viene de lo alto, dame la inteligencia, dame la estrategia, ayúdame. Y usted va a ver cómo Dios lo va guiando, cómo Dios le va dando la estrategia. Y dice aquí que debemos velar como padres atentos de nuestras casas. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad ¿qué? ¿Cómo debemos estar, iglesia? El Señor viene. Hemos visto las señales. Hemos visto el Señor viene, el Señor viene, el Señor regresa. Debemos sacudirnos, estar atentos, estar preparados para su regreso. Usted y yo debemos estar preparados, dice, preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. El mundo piensa que Jesús no va a regresar. Usted y yo sabemos que sí. Pero debemos vivir como vivió Noé. Debemos vivir de tal manera que cuando Él regrese, nuestra fe se esté manifestando en el trabajo, nuestra fe se esté manifestando en la universidad, nuestra fe se esté manifestando en el hogar, nuestra fe se esté manifestando en el colegio, en el lugar donde usted se encuentre. Allí se manifieste la fe. Allí se manifieste, prepárese. El Señor viene, es el momento glorioso, es el momento en el cual nos vamos a encontrar con el ser que nos creó, nos dio la vida y nos ama. Y su regreso ocurrirá un día normal, no va a ser un día en que el sol brillará más,
y entonces se escuchará una música del cielo. No, va a ser un día normal, donde estaremos cumpliendo y desarrollando nuestras labores. Usted sabe cuándo viene el ladrón, pero sabe que hay ladrones, por eso se prepara, ¿cierto? Por eso está atento. Nosotros debemos estar atentos. Jesús no es un ladrón, pero Él vendrá cuando menos lo esperemos, cuando estemos durmiendo. Debemos estar atentos y preparados. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.